Los nuevos movimientos sociales, ¿cómo y por qué surgen? ¿Cómo actúan y evolucionan? ¿Cuáles son sus luchas y sus logros? En Argentina, Uruguay y Chile, los movimientos por los derechos humanos. En México, los zapatistas. En Bolivia, los cocaleros y los movimientos que llevaron a Evo Morales al poder. En Brasil, los trabajadores sin tierra. Hoy vamos a recorrer estas formas innovadoras de hacer política, la de los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica. Bienvenidos a Explora América Latina. A fines de los 70, en la Argentina, en plena dictadura, los movimientos de derechos humanos, con organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, hacen pública una verdad silenciada. Hay una idea que es la idea de secreto a voces, ¿no? Secreto a voces. De alguna forma hay unos antropólogos que dicen, bueno, en todas sociedades hay secretos a voces. O sea, algo que saben todos, ¿m? Pero que generalmente no se comenta. O se comenta solamente en el sector de lo privado, de lo doméstico. No se comenta públicamente, aunque todo el mundo lo sabe. A partir de los 80, de alguna forma, los movimientos sociales aparecen como señalando algunos de estos secretos a voces, sobre todo en las sociedades nacionales de América Latina. ¿Cuáles son estos secretos a voces? Bueno, por ejemplo, la profundización de la brecha social. Todo el mundo sabe, a partir de los 80, que la brecha entre ricos y pobres se iba profundizando año a año, que los planes económicos de los gobiernos iban profundizando esa brecha. Los movimientos sociales surgen de alguna forma como señalando públicamente, bueno, esto existe, los pobres existen, y los procesos de gobierno y de desarrollo económico, en este caso, están profundizando la brecha. En algunos casos, viejos movimientos sociales se debilitaron profundamente, por ejemplo, muchos movimientos sindicales, y emergieron nuevos movimientos sociales de muy diversa perspectiva, algunos de ellos de base territorial, algunos de ellos recogiendo demandas nuevas o demandas ancestrales que sin embargo se expresaban, como el caso de los movimientos indigenistas, en una clave renovadora. En el caso de fenómenos vinculados al racismo o a la discriminación, aparecen los movimientos sociales y esos secretos a voces son expuestos en el ámbito de lo público por los movimientos sociales. Desde ese punto de vista, desarrollan un proceso de toma de la palabra. El concepto es de Michel de Certeau, ¿no? Del francés. Él lo aplicaba al Mayo francés. El proceso de toma de la palabra tiene que ver con un salto, en cierta forma, de lo doméstico a lo público y de toma de la palabra precisamente porque existe un silencio, una palabra silenciada previamente. La buena palabra ha sido ya sembrada en buena tierra. Esta buena tierra es su corazón de ustedes y en él florece ya la dignidad zapatista. Es decir, procesos de discriminación, profundización de la pobreza, marginación, etcétera, que son conocidos por toda la sociedad, determinados sectores, en este caso movimientos sociales, se dan el esfuerzo y la tarea de tomar esa palabra callada y expresarla en el terreno de lo público. Desde ese punto de vista hay una característica también central de los movimientos sociales que es su creatividad de acuerdo a las formas de expresión que adoptan. Buenas noches, Yucatán. Sabemos que están muy preocupados por el pasamontaña, entonces como primero me voy a quitar el pasamontaña. Ya nos quitamos el pasamontaña, esperamos que el gobierno también se quite la máscara que está usando para engañarnos a todos.
¿Por qué la denominación de nuevos movimientos sociales? No solo porque irrumpieron en las últimas décadas, también en oposición a las agrupaciones tradicionales que canalizaban la participación política antes de los 80, como partidos y sindicatos. El caso de Brasil, Brasil es un país en el que efectivamente tuvimos en los años 80 y 90 una movilización fuerte, todo el movimiento de los sin tierra, digamos, tanto en Brasil como en Bolivia lo que se ha visto es un desarrollo de la dinámica social, un desarrollo de movimientos sociales que de cierta manera obligaron o han obligado a la sociedad política a reformarse o, por falta de reforma, a tener que aceptar que surgieran líderes de un tipo nuevo, que no son, digamos, los prototipos del sistema político clásico, ¿no? Son dos ejemplos, hay otros, seguramente Hugo Chávez en Venezuela, que viene de otra cepa, ex militar, también es interesante en este sentido, ¿no? Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta, para salvarlo de la amenaza imperialista y para que ojalá pronto, en este siglo, no muy tarde, ojalá podamos verlo nosotros y vivirlo mejor nuestros hijos y nuestros nietos, un mundo de paz, bajo los principios fundamentales de la Organización de Naciones Unidas, pero relanzadas y reubicadas. Creo que Naciones Unidas tenemos que ubicarla en otro país, en alguna ciudad del sur. Es como el cansancio del modelo político clásico, una cierta dificultad que tiene la clase política a renovarse y pueden emerger, digamos, en condiciones difíciles de gobernabilidad, especialmente en el caso de Bolivia, líderes de un tipo nuevo, y obviamente en Bolivia está el factor indígena, ¿no es cierto?, que explica a la vez el movimiento, digamos, de reivindicación y la emergencia de un Evo Morales. Que llegó con mayoría en primera vuelta y que expresa eso, una coalición de movimientos sociales. Una de las características de los movimientos, de los nuevos movimientos sociales, es su diversidad, ¿no? Podemos pensar tal vez primero en dos universos particulares. Uno tiene que ver con reclamos de inserción social y otros tal vez más orientados a el reclamo de derechos civiles y reivindicaciones de tipo cultural. En el caso de los primeros se podía mencionar a los cocaleros en Bolivia, al movimiento zapatista en México o al movimiento sin tierra en Brasil. En el caso de los segundos podemos mencionar a los movimientos de derechos humanos en Argentina, uno de los casos más paradigmáticos, a los movimientos de reivindicación sexual, el caso del movimiento gay o lésbico, movimiento indigenista también, vinculado a los derechos específicos culturales. Pero también tenemos, por el otro lado, movimientos cuya expresión puede llegar a impulsar tendencias regresivas y profundamente conservadoras. Movimientos de alto delicto, tenemos el caso de Colombia, la llamada narcoguerrilla, en donde, bueno, allí se configura de alguna manera una mezcla explosiva, en donde tú tienes narcotráfico, tienes altos circuitos de delincuencia calificada y tienes viejas guerrillas que han olvidado sus fuentes y que de alguna manera proyectan de alguna manera un futuro de profundización de la marginación social. Esto hace que el caleidoscopio de movimientos sociales hoy en América Latina deba ser registrado en su complejidad. En persecución de un automóvil Fiat 125 color azul, se efectúan algunos disparos de intimidación. En el vehículo perseguido viajan 3 individuos aparentemente. El descubrimiento de la sociedad civil como ámbito político surgió con las dictaduras, cuando ante la represión y las persecuciones, las víctimas o sus familiares hallaron en asociaciones civiles o grupos que fueron formándose
las respuestas que las instituciones y la justicia les negaban. Perdón, señor, buen día. ¿Nos podría dar alguna información? No puedo dar ninguna información, señor mayor. Gracias. En este caso fue la expresión del responsable del grupo militar. Vinieron por primera vez el 30 de abril de 1977 14 madres. De estas 14 madres, muchas ya no están, pero muchas de ellas siguen viniendo y dando la vuelta a la Plaza de Mayo. Salimos en plena dictadura, tal vez en un acto de inconsciencia, pero de amor total. En 1977 nacen Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones emblemáticas del amplio movimiento de derechos humanos en la Argentina. Nacen en la búsqueda de sus hijos desaparecidos y de sus nietos, muchos nacidos durante el cautiverio de sus madres y luego apropiados. Una movilización de mujeres que sí surge al mundo público en función de una demanda que tiene que ver con esto de la familia. O sea, las madres de Plaza de Mayo son madres y salen como definiéndose como madres de hijos e hijas detenidos desaparecidos. Seguimos siendo madres, no renegamos de eso, pero le dimos otro carácter a la maternidad, la ampliamos. Quedamos embarazadas para siempre de nuestros hijos y de miles de hijos en todo el mundo. Porque las madres en un momento socializamos la maternidad. Entonces yo te dije que me falta mi hijo y mi nuera, pero ya no pedimos por ellos, pedimos por los 30.000 hijos que nos faltan. ¿Qué se hace después con eso en la esfera pública? Es parte de la historia. O sea, una podría decir, se convirtió el movimiento vinculado al parentesco, porque o sea, no es solo las madres, abuelas, pero después familiares. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué se fue transformando? ¿Cómo se vinculó con otros movimientos? Una de las cosas es que sí, es el emblema del movimiento de derechos humanos, pero el movimiento de derechos humanos es mucho más que las madres. Y el movimiento de derechos humanos, además, tiene una agenda que va más allá de la cuestión con los detenidos desaparecidos. Y al involucrarnos con las luchas sociales, comenzamos no a cambiar los reclamos, sino a ampliar los reclamos. Y es lo que continuamos haciendo. Entonces allí hubo una expansión por parte de, o una incorporación por parte de las Madres de Plaza de Mayo y otros movimientos familiares a una agenda más amplia. Pero no ha habido una transformación de esas propias organizaciones. Siguen siendo organizaciones donde solo son miembros aquellos que tienen parientes, no se transformó en un movimiento de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, se mantuvieron en la definición literal del parentesco. El movimiento de derechos humanos tuvo una incidencia fundamental en los retornos democráticos en Latinoamérica. Y el respeto a la integridad física de todas las personas fue visto como uno de los ejes fundamentales del nuevo Estado de Derecho. A lo largo de casi 3 décadas, el movimiento y sus organismos ante los distintos contextos fueron cambiando características, contenidos y formas de sus reclamos. Uno de esos momentos tiene que ver con la consigna de aparición con vida. La consigna de aparición con vida es una consigna, a mi criterio por lo menos, que señala la contemporaneidad con la impunidad. Es decir, cuando se hablaba de aparición con vida, de alguna manera también se estaba hablando de la contemporaneidad del proceso de impunidad que se había abierto, digamos, que se ponía de manifiesto con el no juicio a los responsables del terrorismo de Estado. O sea, el problema era del presente. Teníamos una esperanza, por muchos años, una esperanza muy grande de que en algún lado estaban y que los iban a liberar, y los buscábamos con vida y exigíamos la aparición con vida.
Recuerdo otra consigna que era ahora resulta indispensable la aparición con vida y castigo a los culpables. Ese ahora marcaba una coyuntura puntual, un presente actual, ¿no? Es decir, el problema es de nosotros y es actual. Y hacía la impunidad, un contexto de impunidad. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. No era solo pedir la aparición con vida y que con eso se cumplía la lucha. O sea, el que secuestró a un niño es un ladrón de niños y merece la cárcel. Y un segundo momento podría estar caracterizado por la aparición del término memoria. La aparición del término memoria tiene que ver con un contexto particular de ese proceso de impunidad que surge a partir de los 90 con las políticas del menemismo en vínculo a los discursos de reconciliación que el Estado produce y propone. El Estado propone, además comienza con Alfonsín, las leyes de punto final, que se profundiza finalmente con los decretos de indulto de Menem, y una política de reconciliación en base a un discurso articulado por la idea de olvido. Y Abuelas de Plaza de Mayo, cuando comenzó el primer gobierno constitucional, como ciudadanas salimos a la calle a festejar. Volver a recuperar la democracia interrumpida, para nosotros era la verdad, la justicia, el logro y el Estado de derecho a hacerse cargo de lo que el Estado terrorista hizo. Después vinieron juicios que fueron muy importantes, el juicio a los comandantes, único, pero luego vinieron leyes de claudicación, como las leyes de punto final y obediencia debida, que liberaron a todos los responsables del terrorismo de Estado desde una jerarquía hacia abajo, porque obedecieron órdenes, cosa inaceptable. Hay que olvidar, ¿no? Es decir, el término olvido es utilizado por el discurso del Estado. A partir del discurso de la impunidad del menemismo, discurso articulado bajo la idea de olvido, los movimientos de derechos humanos comienzan a incorporar en sus reivindicaciones la idea de memoria. Profundización de formas que ya venían utilizando, el uso de fotografías, poner ahí la memoria sobre la desaparición. En los 90, la respuesta al discurso del olvido incluye el surgimiento de nuevas organizaciones. Es el caso de Hijos, opuesta al olvido desde su denominación. Hijos es un organismo de derechos humanos, es una sigla, significa Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Que agrupa a los hijos de desaparecidos, asesinados, expresos políticos, exiliados y a todo aquel que se sienta hijo de una generación que luchó por cambiar el país. Y, bueno, puede haber un último capítulo, si se quiere, que es un poco el contexto actual, donde las políticas de Estado coinciden con el proceso de justicia sobre el terrorismo de Estado. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Es increíble, pero sentí vergüenza por un ciudadano argentino que sea capaz de haber hecho lo que hizo. Pena porque no da respuestas de mi nieta, pena porque no sé cómo mataron a mi hijo ni por qué. Una mezcla de sentimientos tremendo, pero sí pienso seguir buscando a Clara Nay día por día y luchando todo lo posible para tener justicia para los demás desaparecidos. Una coincidencia de intereses entre buena parte de los movimientos de derechos humanos y las políticas de Estado, cosa que hasta ahora no se había dado así. Recuperar un campo de concentración como fue la Escuela de Mecánica de la Armada para ser un espacio de la memoria, descolgar cuadros de los últimos dictadores de una escuela militar es importante, leyes reparatorias y después la invitación permanente que hacen para consultarnos sobre gestiones del Estado. O sea, aquí la oposición o tensión entre Estado y nuevos movimientos sociales no sería tal, ¿no? Habría que hablar más bien de relación, de vínculo, etc. La sanción de leyes y la incorporación a las constituciones de aspectos referidos a los derechos humanos son algunos de los logros de los movimientos en distintos países. También hay logros particulares de los organismos, como en el caso de las Abuelas de Plaza de Mayo, el hallazgo de sus nietos. Encontré la verdad hace 2 meses. Soy el número 77 de los hijos que apareció. No tengo más que palabras
de agradecimiento a las abuelas, por eso, porque yo las admiro profundamente, como que son todas mis abuelas. Claro que sí, claro que sí. Nosotros trabajamos en conjunto con abuelas, haciendo todo, todo el tema de investigación, en la parte legal, qué sé yo, y y eso está dando frutos, o sea, los últimos chicos que ya son jóvenes, ¿no?, recuperados, directamente son todos encontrados por hijos, ¿no? Bastaron los 15 días que mi mamá me amamantó y me nombró para que yo le diga a mis amigos, antes de saber quién era mi familia, antes de saber mi historia, que yo me quería llamar Juan, como me llamó mi mamá durante el cautiverio en la época. En los 80 se dan en casi todos los países afectados por las dictaduras las transiciones democráticas. Con el normal funcionamiento de las instituciones, la reaparición de los partidos y la actividad sindical, muchos pronosticaron que disminuiría la incidencia de los movimientos sociales. Esto sucedió en algunos casos. En Brasil, donde los partidos lograron unificar y representar reclamos de los movimientos, y en el Uruguay. El final de la dictadura, ¿qué es lo que generó? Generó que justamente cuando se producía la explosión de la lucha antiautoritaria, emergían movimientos sociales de nuevo cuño. Y allí el Uruguay, yo creo que perdió una gran oportunidad, que era justamente ver el fin de la dictadura como la gran oportunidad, no para restaurar la democracia anterior, sino para fundar con una nueva sociedad emergente una nueva democracia, donde también emergiera la riqueza de estos nuevos movimientos sociales de base territorial, no partidistas, con una amplia gama de demandas que cruzaba la malla de representación social por una perspectiva antes no cubierta. Lamentablemente, la postdictadura, ¿qué es lo que generó? Generó una asfixia de estos nuevos movimientos sociales. Nuevos movimientos sociales que no casualmente, 20 años después, comienzan a tener nuevo desarrollo. Las nuevas democracias, que tantas esperanzas habían generado, enfrentarían serias dificultades. Las deudas externas aumentadas durante las dictaduras, las crisis económicas y la baja en los indicadores sociales hicieron sucumbir a la mayoría de los gobiernos de primer turno de las transiciones. El descontento se reflejó en la llamada crisis de representación. Las instituciones perdieron su rol de canalizadoras de los reclamos y los partidos su apoyo masivo. En ese contexto, se afianzaron movimientos sociales basados en la reafirmación de derechos e identidad, entre otros, movimientos étnicos, feministas o por los derechos de los homosexuales. Me parece que la respuesta tan activa que han asumido algunos movimientos sociales refleja la desesperación de grandes segmentos de las sociedades latinoamericanas que han caído en la cuenta que no tienen más un lugar en el actual orden de cosas. Y esto ha producido, digamos, una proliferación de nuevos actores y de nuevos sujetos políticos. Está el surgimiento de organizaciones ciudadanas también, vecinales, ecologistas. O sea, ha habido una proliferación de movimientos sociales que se han interpuesto a la globalización neoliberal, producto de la insatisfacción, de la frustración, de la exclusión que genera este modelo, no solamente en los países del capitalismo periférico, sino mismo en los grandes centros metropolitanos. La ciudad se encuentra sitiada desde hace 5 meses por maestros y activistas de izquierda, quienes exigen la salida del gobernador del estado, Ulises Ruiz. Algunos manifestantes intentaron impedir el paso de la policía y les arrojaron piedras. En el próximo bloque recorreremos por dentro a los sin tierra en Brasil y el primero contra la globalización y el neoliberalismo, el zapatismo en México.
Una de las principales reivindicaciones populares en Latinoamérica se refiere a la tenencia de la tierra, el motivo central de la lucha del movimiento social más grande del mundo, el de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil. Tá lá em cima, eu acho, no quarto. A bandeira. Agora, Cristiana, eu quero... Você quer? Município de Pontão. Nossa, na Fazenda Noni, é? Fazenda Noni é assentamento da Fazenda Noni. O que é a Fazenda Noni? Fazenda Noni é um assentamento do assentamento maior, quase, né, do Rio Grande do Sul aqui, né. Foi ocupado em 85, a Fazenda Não com 2.000 e poucas famílias. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. O Movimento Sem Terra, ele surge no final dos anos 70, com uma retomada dos movimentos da igreja e quando vai chegando o momento das anistias, né? Então o sindicalismo retoma no Brasil, né? A luta pela terra, e o Movimento Sem Terra surge aí, das pequenas ocupações de terras que aconteceu nesses anos de 78 em diante, com o pessoal que foi atingido por barragens. E a partir desse ajuntamento dos acampamentos é que foi surgindo a possibilidade de montar um movimento mais autônomo. Con unos 160 millones de habitantes, Brasil es el quinto país entre los más poblados y entre los más extensos del planeta. Ocupa casi la mitad de Sudamérica y es el más grande del hemisferio sur. Sin embargo, la concentración de latifundios es la mayor de todo el continente. Apenas el 1% de los dueños posee el 46% de las tierras. O movimento reivindica uma reforma agrária no país. Né? Toda a nossa grande bandeira é que acabe o latifúndio. A gente concebe que o latifúndio é uma das grandes chagas desse país. Qualquer país, né, nem é uma bandeira socialista. Os países capitalistas que se desenvolveram realizando a reforma agrária. Né? Por isso que para distribuir renda, combater a pobreza, precisa da democratização da terra. Para isso, precisamos acabar com o latifúndio. Não se concebe uma reforma agrária com latifúndio. Desde sus comienzos, el Movimiento Sin Tierra realiza acciones colectivas como la ocupación de tierras, marchas masivas y campamentos en las parcelas vecinas a las que reclaman como presión para demandar la expropiación. A ocupação foi assim de uma forma bem organizada, né? Ela foi organizada em mutirão de comboio de caminhão, de ônibus, até porque era assim um momento que todo mundo tinha que chegar junto, né? Várias lembranças importantes. Uma foi da noite que nós chegamos na ocupação, que era uma noite de lua clara, tu olhava longe no mato, assim, não chegava longe. E aí nós com os facão, cortando vara para montar os barracos, e há estouro de facão naquelas madeiras, e risada, e grito, e para nós aquilo era uma farra, tava num piquenique. Aí a repressão chegou ali no outro dia, né? Aí era um aparato muito grande de polícia, até teve um que foi machucado, né? E morreu gente também, na verdade não ali no acampamento, em luta, briga ali, né? Morreram o pessoal nas lutas, né? Agora ali, por exemplo, a polícia tinha uma época ali, teve um aparato de arma ali que eu, quando vim para ali, ia ser que existia esse tipo de arma que eu não conhecia. Grandes vitórias do MST nesses anos todos é da gente ter hoje mais de 400 mil famílias assentadas. Né? De pessoas que estavam vivendo nas situações mais vergonhosas, na periferia, né?
na margem da miséria, e essas pessoas readquirir a capacidade, né, de ter sonho, de sonhar. Uma vida de um assentado, ela é boa, porque a gente permanece organizado. Então, se nós tivéssemos como objetivo único e exclusivo a terra e ser assentado e largada a organização, eu creio que nós seríamos excluídos da sociedade hoje. Mas como a gente permanece organizado, a gente permanece de forma grupal ainda. Tem 3 tipos de trabalho aqui dentro da Fazenda Noni, que é coletivismo, associativismo e agricultura familiar. Então, mas mesmo assim a gente continua organizado. E é só organizado a gente permanece na terra, senão, de forma individualmente, a gente perde esse sentido. Una característica notable del movimiento es la importancia que le asigna la educación. Con el apoyo de UNICEF, UNESCO y programas nacionales, los Sin Tierra llevan instaladas más de 1.800 escuelas en sus campamentos y asentamientos. A educação é dos grandes setores da MST. Surgiu nos anos 80, no final dos anos 80, quando a gente começou a organizar os assentamentos. Também a gente sentiu a necessidade de organizar a educação a partir do acampamento. Por quê? Porque o setor de educação trabalha construindo uma nova educação, a educação própria para o campo, né? Nós queremos uma forma de educação para o campo. Por quê? Porque a pedagogia da terra, ela tem que ser diferenciada da pedagogia que a gente tem curricular da forma que é. Por quê? Porque as escolas de assentamento é uma forma diferente de aprender. Essas crianças, essas pessoas vão para a luta a partir do conflito, né? São sujeitos de sua história, são diferentes, são mais críticos de sua história. Nós fizemos um convênio com o governo federal, né? Porque nós queremos, num curto espaço de tempo, ter nossos assentamentos e acampamentos ser território livre do analfabetismo. Então, nós estamos nesse projeto Brasil Alfabetizar, né? Então, toda a nossa formação de professores é no intuito da gente trabalhar nesse sentido de erradicar o analfabetismo em nossas fileiras, né? Um projeto fantástico que o MST tem no campo do ensino, né, da educação, é que todos os dirigentes nossos têm que ter 2º grau. Então, toda a nossa militância, que hoje são quase 20 mil voluntários militantes integral do MST, todos esses estão na escola. Chama-se projeto de escolarização. Por quê? Só pode dirigir as coisas quem sabe. El movimiento de los Sin Tierra está organizado en 23 de los 26 estados del Brasil y su estructura da una idea de las dimensiones y el alcance del movimiento. Los Sin Tierra reúnen las características definitorias de los movimientos sociales en Latinoamérica. Es una organización originada en reivindicaciones muy específicas que se expande en los 80 y los 90 como movimiento de oposición a las políticas neoliberales, conjugando sus demandas por la tierra con principios más amplios de derechos y justicia social. Então, se você resgata as nossas raízes, você resgata a solidariedade. Então, nós temos no movimento um trabalho forte nesse aspecto do resgate, da recuperação da nossa cultura, da verdadeira cultura camponesa, que valoriza pequenas coisas simples da vida, mas que são fundamentais, que coloca no centro do nosso dia a dia não o dinheiro, não ganhar, não o enriquecimento, mas sim a sobrevivência nossa enquanto espécie, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E é um processo simples de fazer, mas difícil. Então, para mim, o Sem Terra ele é esse sinônimo de povo, de pessoas organizadas em luta para mudar essa sociedade, para ter uma sociedade mais justa. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz. Una década después de la constitución del movimiento Sin Tierra, surgirá al sur de México, en la zona maya de Chiapas, otro de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica, los zapatistas. Un ejemplo único de la irrupción global de un movimiento que 24 horas antes era prácticamente desconocido fuera de sus fronteras. Hermano,
Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche. El ZLN en México tuvo en 1994 un principio deslumbrante, aún para los que no creemos en la violencia y rechazamos la lucha armada, fue muy importante. Yo creo que es importantísimo porque finalmente se puso en el tapete de las discusiones por primera vez el caso de los indígenas, ¿no? El pueblo indio es fundadores de México, no los españoles. Pero y das cuentas, nosotros se tomen en cuenta. A los pobres no tienen derecho en la Constitución y los más ellos se tienen derecho en la Constitución. Vemos que ahí en la población indígena están concentradas, digamos, todas las dificultades que existen. Informalidad en materia de trabajo, falta de acceso a educación y salud, aislamiento, falta de infraestructura física y, por supuesto, niveles altos de pobreza. Los chapanecos, en el fondo, no se levantaron en armas para hacer una guerrilla al estilo de los años 60. Crearon propaganda armada, que es otra cuestión bien diferente, pero la reivindicación es de base social y política, ampliar la democracia política en México. Cuando expresidente Carlos Salinas de Gortari dijo que íbamos a entrar a NAFTA, que íbamos a pertenecer al primer mundo, que íbamos a dar un salto enorme y pasar del tercer, el cuarto, el quinto, el sexto mundo al primer mundo, se le olvidaron por completo los 10 millones de indígenas, que de repente preguntaron, bueno, ¿y qué van a hacer con nosotros? ¿Matarnos? Fue muy importante que se convirtiese en un movimiento social y que hubiese el discurso del subcomandante Marcos, que dialogó por unos años con la sociedad mexicana de una manera muy consistente. El camino marcará a los que vienen atrás. Una suma de características contribuyeron al impacto del movimiento zapatista. Tratarse de un ejército popular que afirmaba que solo usaría las armas si era atacado, que no tenía intención de tomar el poder central, a diferencia de expresiones armadas anteriores, sino lograr el reconocimiento de sus derechos como indígenas, y un líder carismático, con el concepto de mandar obedeciendo a los pueblos que representaba. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante. Efectivamente es un movimiento que desató un enorme interés a nivel mundial. Ahí llegaron ONGs del mundo entero, mucha solidaridad, digamos, con la noción de poder construir una gobernabilidad autónoma dentro de un Estado tan fuerte, con esta reputación de ser tan fuerte como el Estado mexicano. Es una forma de hacer política con ética, donde no existe un mandón, donde el que mande, mande obedeciendo, y donde el que mande, mande, pero también caminando y preguntando, preguntando. Aprender a hablar y aprender a escuchar. La grandeza de esa dirección zapatista que va de las ciudades, que va de las universidades de México, que va de los blanquitos de México, de los mestizos, ¿no? La grandeza de ellos fue darse cuenta que no podían dirigir a los pueblos indios y que más bien se tenían que integrar a ellos, y esto de mandar obedeciendo no es una manera de hablar, es en serio. El subcomandante no es el comandante. Ustedes han sido los mejores maestros y dirigentes, y estoy seguro que seguirán llevando por buen camino nuestra lucha, enseñándonos a todos a ser mejores con la palabra dignidad. Los zapatistas lograron un impacto enorme al exponer en el mundo un conflicto local y un problema nacional. Paradójicamente, utilizaron herramientas propias de la globalización, la red de medios de comunicación y el apoyo de grupos político-culturales de las más diversas regiones del planeta. Y entonces se plantea la posibilidad de hacer un proyecto en que las comunidades se articulen entre sí, se articulen con otras comunidades, y en que todos los pobres de la tierra el día de mañana se lleguen a articular. Hay un renacimiento del interés por organizarse, por obtener ya una vida política distinta a la inhumana que estaba, en todos sentidos, que estaba recibiendo.
pero no hay la posibilidad electoral. Resistencia hay, pero si hay construcción de una institucionalidad autónoma y si esta tiene sustentabilidad dentro del modelo de desarrollo de México, es una pregunta a la que poca gente contestaría de manera positiva. Creo que el EZLN va a terminar optando por la opción política como hizo Evo Morales en Bolivia. Dentro de la gran crisis de la alternativa que hay, yo creo que uno de los movimientos más originales, uno de los movimientos más ricos, es el movimiento zapatista. Los zapatistas son también un ejemplo de la utilización por parte de los nuevos movimientos sociales del arte o de las formas estéticas en conjunción con la política o sus demandas. Otro caso interesante es el de los movimientos por los derechos humanos. Las formas innovadoras de incidir en la esfera pública para exponer sus reclamos es otra de las características de los nuevos movimientos sociales. Las marchas de las Madres de Plaza de Mayo en torno a la pirámide, los cortes de ruta en Bolivia o la Argentina, o los llamados escraches iniciados por la organización Hijos. Nosotros básicamente partimos desde la concepción del juicio y castigo, ¿no? En el momento en el que Hijos se formó, todavía seguía vigente la obediencia debida y el punto final, lo cual impedía juzgar a los militares. Y la estrategia que encontramos en ese momento fue el escrache. Que es la forma de que la propia gente que vive en el barrio donde hay un genocida, que repudie a ese genocida, que el panadero no le venda el pan, que el carnicero no le venda la carne, que la gente lo ve por la calle y lo insulte. O sea, es una forma de que esté preso en su propio barrio, ¿no? En las últimas décadas, crisis económicas, políticas, antipopulares o escándalos de corrupción provocaron movimientos masivos de protesta que en muchos casos terminaron con gobiernos locales o centrales. Algunos casos son los de Color de Melo en Brasil, Bucarán en Ecuador, Fujimori en Perú y en la Argentina la caída de Fernando de la Rúa tras violentos episodios y el llamado cacerolazo a fines del 2001. Si el contexto político social provoca de alguna manera contradicciones serias, es posible que la población en su conjunto, por ejemplo como el 2001, adopte, toma el espacio público y nuevas formas de intervención. En el caso del cacerolazo también se habían dado con otros signos, incluso en otros lugares de América Latina. Pero con la contundencia que se dio en Argentina fue como inédito. Pero esos movimientos de alguna manera reflejaron un estado de ánimo transitorio y espontáneo de grandes masas de la población y que tenían un objetivo muy puntual. Agotado el mismo, debía haberse dado lo que podríamos llamar un reformateo organizacional, pero ese reformateo organizacional no se produjo y por lo tanto esos movimientos fueron desvaneciéndose una vez que los objetivos primarios que los habían movilizado fueron alcanzados o fueron dados ya por perdidos inexorablemente. En el caso del 2001 tuvieron su reflejo en una forma de organización particular que fueron las asambleas barriales. Debía acotada precisamente por problemas de organización. También en Bolivia, un masivo movimiento de protesta depuso al presidente Sánchez de Lozada en el 2003. En este caso, demandas puntuales, económicas y políticas se combinaban con una cuestión de fondo: la exclusión de la población indígena. Las protestas incluyeron organizaciones campesinas, indígenas, cocaleros, sindicatos y grupos espontáneos. Esta experiencia ejemplifica una característica central de los nuevos movimientos: su diversidad y su heterogeneidad. Lo singular del caso boliviano es lo que estos movimientos generaron. Yo creo que a pesar de su atraso, Bolivia es un país que ha dado muestras de ser el primero que logró transformar a sus movimientos sociales en una opción política. Eso no lo pudimos hacer acá en la Argentina, ¿verdad? Los grandes movimientos sociales que derrumbaron al gobierno de la Rúa en el 2001 no fueron capaces de crear una nueva institucionalidad política. En Bolivia eso se ha creado. Esa tentativa tampoco se logró dar en el Brasil de Lula, de manera que en ese sentido me parece a mí que Bolivia está marcando un camino muy importante. Supone la transición de movimientos sociales que se coaligan, que articulan una propuesta de síntesis global de demandas
con un fuerte eje no excluyente en el reempoderamiento de la población indígena, mayoritaria en Bolivia, el 60% de los bolivianos son indígenas. Y a mi juicio, lo que ocurrió con el MAS es una buena ruta de cómo nuevos movimientos sociales pueden expresar y proyectar la demanda de una nueva democracia, en donde haya un reempoderamiento de viejos marginados ancestrales, haya una reinvención de la ciudadanía y donde esa crisis de representación dé lugar a nuevas modalidades de representación que funden una nueva ciudadanía. Todo reclamo o demanda popular implica una situación de necesidad, desigualdad o injusticia. Si nos guiamos por la cantidad de reclamos, la actualidad de Latinoamérica lejos está de ser auspiciosa. Pero hay otra lectura posible, que cientos de miles de latinoamericanos, castigados por planes, políticas, crisis, gobiernos propios o ajenos y procesos globales, no se cruzan de brazos, ni se resignan a su suerte. Con aciertos y errores, hoy están alerta y dispuestos a unirse y reclamar por sus necesidades o sus derechos. En ese sentido, Latinoamérica está más despierta que nunca.